¿Qué tal? Muy buenos días. Siendo las 9 horas del día 27 de agosto del 2025, damos inicio a la 16ª sesión pública ordinaria del Consejo General del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Baja California Sur. Me da gusto saludar a los compañeros comisionados Carlos Zambrano, Cintia Macías, por supuesto al secretario ejecutivo, Rodrigo Rufo, al administrador que el día de hoy nos acompaña, Gerardo, y por supuesto a todo el personal del instituto que siempre está atento a las sesiones de nuestra casa y a todas las personas que nos siguen por las redes y por los medios digitales. Por favor, secretario ejecutivo, le pido en este momento que verifique el quórum legal de la sesión. Como lo instruye, comisionada presidenta. Comisionada presidenta, doctora Lisette Buenrostro Gutiérrez. Presente. Comisionado licenciado Carlos Osvaldo Zambrano Sarabia. ¿Tiene problemas con el audio o se desconectó? Nos, no, sí está conectado, nada más que creo que no se escucha. Que Déjeme. nos levante el pulgar si es presente. No tiene puesto el video, no lo. Ajá. Márcale. ¿Ya? ¿Qué pasa? Está habiendo un problema con el audio, comisionada. Van a atender ahorita inmediatamente el problemita. Me acaba de Ok, informar el coordinador de tecnología. perfecto. Pero entonces nada más hágame el favor de marcarle al comisionado y que sea por vía, porque él sí nos escucha, que sea por su vía, que nos manifieste sus respuestas. Sí, ok, perfecto. Sí se encuentra el comisionado aquí. Perfecto, muchísimas gracias. Si lo vemos, sí lo estamos viendo, no lo escuchamos, pero sí. Bien, adelante por favor con el pase de lista del quórum. Comisionada maestra Cintia Vanessa Macías Ramos. Muy buenos días, presente. Le informo, comisionada, que hay quórum. Excelente. Existiendo el quórum legal de esta 16ª sesión pública ordinaria del Consejo General del Instituto de Transparencia, sabemos que se considerarán válidos los acuerdos tomados en el desarrollo de la misma. Le pido por favor al secretario ejecutivo en este momento también que nos haga el favor de dar lectura a la orden del día propuesto. Como le instruye, comisionada presidenta, orden del día. Orden del día de la 16ª sesión pública ordinaria del Consejo General del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California Sur. Lista de asistencia, número 1, lista de asistencia. Número 2, aprobación del orden del día. Punto número 3, lectura y aprobación en su caso del acta de la 15ª sesión pública ordinaria del Consejo General del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California Sur, de fecha 13 de agosto del 2025. Punto número 4, lectura, discusión y aprobación en su caso de los proyectos de resolución de recursos de revisión de la ponencia de la comisionada presidenta, la doctora Rebeca Lisette Buenrostro Gutiérrez. Son los expedientes 239 del 2024, recurso de resolución 025 del 2025. Punto número 5, lectura, discusión y aprobación en su caso de los proyectos de resolución de recursos de revisión de la ponencia del comisionado, el licenciado Carlos Osvaldo Zambrano Sarabia. Son los expedientes el 051 del 2025, el 056 del 2025, el 059 del 2025 y 065 del 2025. Punto número 6. Lectura, discusión y aprobación en su caso de los proyectos de resolución de recursos de revisión de la ponencia de la comisionada maestra Cintia Vanessa Macías Ramos. Son los expedientes el 072 del 2025 y el 075 del 2025. El punto número 7.
lectura, discusión y aprobación del anteproyecto de presupuesto de egresos 2026. Punto número 8, lectura, discusión y aprobación del tabulador de remuneraciones ejercicio 2026. Punto número 9, lectura, discusión y aprobación de la propuesta de traspaso de capítulos y partidas. Punto número 10, asuntos generales. Punto número 11, clausura. Lugar, Sala de Juntas del Itay, Baja California Sur. Fecha, miércoles 27 de agosto del 2025. Hora, 9 horas. ¿Es cuánto? Muchísimas gracias. Les pregunto a los compañeros comisionados si desean inscribir algún punto en la orden del día en cuanto a asuntos generales. Le pido, por favor, secretario ejecutivo, que se lo comente o se lo pregunte al comisionado Zambrano para que éste se manifieste. Sí, sí tengo audio, no sé si me escuchan. Sí, ya, Ok, perfectamente. perfecto. Ya lo arreglaron. No, sí, sin ningún asunto que incluir en el orden del día. Perfecto, excelente. Qué bueno que ya se arregló el audio. Bien. Si no hay más comentarios, le solicito al secretario ejecutivo entonces tome la votación correspondiente para la aprobación de la orden del día propuesto para el día de hoy. Como lo instruye comisionada presidenta, someto a su consideración el orden del día propuesto, solicitando sean tan amables de manifestar el sentido de su voto. Comisionada maestra Macías, A favor. comisionado licenciado Zambrano, A favor. comisionada presidenta doctora Buenrostro. A favor. En consecuencia, queda aprobado por unanimidad el orden del día propuesto. Excelente, muchísimas gracias. En cuanto al punto número 3, corresponde a la lectura y aprobación en su caso del acta de la 15ª sesión pública ordinaria del Consejo General del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de fecha 13 de agosto del 2025, misma que se remitió a sus correos electrónicos sin haber recibido alguna observación al respecto o alguna corrección, por lo cuanto se obvia la lectura y le pido al secretario ejecutivo que tome el sentido del voto para la aprobación de esta acta. Como lo instruye comisionada presidenta, someto a su consideración la aprobación del acta de la 15ª sesión pública ordinaria del Consejo General del Instituto de fecha 13 de agosto del 2025, por lo que solicito sean tan amables de emitir el sentido de su voto. Comisionada maestra Macías, A favor. comisionado licenciado Zambrano, A favor. comisionada presidenta doctora Buenrostro. A favor. En consecuencia, queda aprobada por unanimidad el acta de la 15ª sesión pública ordinaria del Consejo General del Instituto de fecha 13 de agosto del 2025. Perfecto, muchísimas gracias. En cuanto al punto número 4, que corresponde a la lectura, discusión y aprobación en su caso de los proyectos de resolución de recursos de revisión de la ponencia de su servidora Rebeca Buenrostro Gutiérrez, me permito comentarles que únicamente tengo 2 recursos de revisión, los mismos que son del Honorable Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur, es el 239 del 2024 y 025 del 2025. En ambos se resuelve sobreseer los recursos de revisión en virtud de que se cumplió con los requerimientos. No sé si tengan algún comentario los comisionados o en su caso le pido al secretario ejecutivo que tome el sentido del voto. Sin comentario de mi parte. De igual manera, de mi parte, sin comentarios, coincido con el sentido. Gracias. Secretario ejecutivo, por favor. Como lo instruye comisionada presidenta, someto a su consideración la aprobación de los proyectos de recursos de revisión enlistados en el punto número 4 de la ponencia de la comisionada presidenta doctora Rebeca Lizeth Buenrostro Gutiérrez, por lo que solicito sean tan amables de emitir el sentido de su voto. Comisionada maestra Macías, A favor de los proyectos. comisionado licenciado Zambrano, A favor. comisionada presidenta doctora Buenrostro. A favor. En consecuencia, quedan aprobados por unanimidad los proyectos de recursos de revisión enlistados en el punto número 4. Excelente. A continuación se aborda el punto número 5, que es la lectura, discusión y aprobación en su caso de los proyectos de resolución de los recursos de revisión que presenta en este caso el comisionado licenciado Carlos Osvaldo Zambrano Sarabia, a quien se le concede el uso de la voz. Adelante, comisionado. Gracias, comisionada. En efecto, pongo a consideración del Pleno 4 recursos de revisión. El primero de ellos, el 51 del 2025, tiene como sujeto
Bueno, tiene como autoridad, en este caso, o sujeto obligado a la Auditoría Superior del Estado de Baja California Sur, y en este estamos proponiendo modificar la respuesta que otorgó. De igual forma, tengo el recurso de revisión 56 de 2025 que tiene al Ayuntamiento de La Paz como sujeto obligado, y estamos proponiendo la modificación de la respuesta. También el recurso de revisión 59 del 2025, de igual forma, en contra del Ayuntamiento de aquí de La Paz, y estamos proponiendo confirmar la respuesta que otorgó el Ayuntamiento. Y por último, la revisión 65 del 2025, que tiene como sujeto obligado al Honorable Ayuntamiento de Loreto. En este estamos proponiendo modificar la respuesta que otorgó el Ayuntamiento. Es cuanto en torno a los asuntos que pongo a disposición del Pleno. Muchísimas gracias. Por mi parte, no hay ningún comentario al respecto. Comisionada Macías, De igual manera, sin comentario. muchísimas gracias. Entonces pido por favor al secretario ejecutivo que tome el sentido del voto de los proyectos de recursos, de resolución de los recursos de revisión que ha puesto en la mesa el comisionado licenciado Carlos Osvaldo Zambrano Sarabia. Como lo instruye, comisionada presidenta, someto a su consideración la aprobación de los proyectos de recursos de revisión enlistados en el punto número 5 de la ponencia del comisionado licenciado Carlos Osvaldo Zambrano Sarabia, por lo que solicito sean tan amables de emitir el sentido de su voto. Comisionada maestra Macías. A favor. Comisionado licenciado Zambrano. A favor. Comisionada presidenta doctora Buenrostro. A favor. En consecuencia, quedan aprobados por unanimidad los proyectos de recursos de revisión enlistados en el punto número 5. Muchísimas gracias. En cuanto al punto número 6, corresponde a la lectura, discusión y aprobación en su caso de los proyectos de resolución de recursos de revisión propuestos por la comisionada maestra Cintia Vanessa Macías Ramos, a quien se le concede el uso de la voz. Adelante, comisionada. Gracias, comisionada presidenta. En efecto, pongo a consideración de esta sesión dos proyectos de resolución de los recursos de revisión que a continuación enlisto. El primero de ellos corresponde al recurso de revisión 72 2025, cuyo sujeto obligado es el Honorable Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur, y sentido de resolución se revoca la respuesta otorgada. El segundo es el recurso de revisión 75-2025, cuyo sujeto obligado es el Honorable Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur. El sentido que se propone es que se modifique la respuesta otorgada. Es cuanto. Muchísimas gracias, comisionada. Por mi parte, no hay ningún comentario a sus proyectos. No sé, el comisionado Zambrano, si quiere hacer uso de la voz. Sí, estoy de acuerdo con las propuestas de la comisionada y también con los sentidos. Perfecto, muchísimas gracias. Al no haber más comentarios, le pido por favor al secretario ejecutivo tome el sentido del voto correspondiente. Como lo instruye, comisionada presidenta, someto a su consideración la aprobación de los proyectos de recursos de revisión enlistados en el punto número 6 de la ponencia de la comisionada maestra Cintia Vanessa Macías Ramos, por lo que solicito sean tan amables de emitir el sentido de su voto. Comisionada maestra Macías. A favor. Comisionado licenciado Zambrano. A favor de las propuestas. Comisionada presidenta doctora Buenrostro. A favor. En consecuencia, quedan aprobados por unanimidad los proyectos de recursos de revisión enlistados en el punto número 6. Muchísimas gracias. En cuanto al punto número 7, corresponde a la lectura, discusión y aprobación del anteproyecto de presupuesto de egresos 2026, mismo que se les hizo llegar a sus correos electrónicos. Ciertamente, con la reforma del 20 de diciembre del 2024, que ordena la extinción de los órganos garantes, tanto el federal como el de las entidades federativas, ya no estaríamos nosotros en condiciones de ejercer este presupuesto 2026. No obstante, nosotros como órgano garante local tenemos vida hasta el 31 de diciembre del 2025 y esto no excluye el que tengamos que cumplir con las obligaciones que nos mandata la ley y por supuesto nuestra normatividad interna, por lo cual se hace esta propuesta únicamente para dar cumplimiento al marco normativo que tenemos en la obligación de presentar este presupuesto de egresos. La idea también de presentar el presupuesto de egresos 2026 es para efectos de que este recurso de alguna manera quede captado, capitalizado en las arcas de la Secretaría de Finanzas, para que pueda ser un recurso que se destine a la nueva entidad que habrá de constituirse por mandato de ley, ¿no? Entonces es como de alguna manera buscar la oportunidad
de que ese recurso se aparte o quede etiquetado para que pueda tener recurso suficiente la siguiente entidad responsable de velar por estos derechos y que no queden con recursos limitados que puedan afectar la operatividad de esta entidad y que con ello se afecten no solamente derechos de trabajadores, sino también los derechos fundamentales que nos ha correspondido por todo este tiempo tutelar y que ahora será responsabilidad de un nuevo órgano. Entonces, no sé si tengan algún comentario que hacer al respecto. Por mi parte, creo que ya muy bien acabas de comentar. Efectivamente, todavía nosotros somos una autoridad garante en el Estado, tenemos obligaciones que cumplir de acuerdo a la normatividad y es importante dentro de estas dar cumplimiento a la presentación ante la correspondiente Secretaría de Finanzas y Administración del Estado del anteproyecto de presupuesto que habrá de ejercer el nuevo ente que así determine el Congreso de nuestro Estado. Es cuanto. Muchísimas gracias. Comisionado Zambrano, ¿algún comentario? Sí, de acuerdo, ya lo comentaron ambas, que estamos cumpliendo también con un mandato, con independencia de lo que pase, y pues sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Si no hay más comentarios, le pido entonces al secretario ejecutivo que tome el sentido del voto correspondiente a este proyecto de presupuesto de egresos 2026 del Instituto de Transparencia y Protección de Datos Personales de Baja California Sur. Como lo instruye, comisionada presidenta. Someto a su consideración la aprobación del anteproyecto de presupuesto de egresos 2026 enlistado en el punto número 7, por lo que solicito sean tan amables de emitir el sentido de su voto. Comisionada maestra Macías. A favor. Comisionado licenciado Zambrano. A favor. Comisionada presidenta doctora Buenrostro. A favor. En consecuencia, queda aprobado por unanimidad el anteproyecto del presupuesto de egresos 2026 enlistado en el punto número 7. Muchísimas gracias. En el mismo sentido va el punto número 8 de este orden del día que se está desahogando, que corresponde a la lectura, discusión y aprobación del tabulador de remuneraciones del ejercicio 2026, que queda exactamente igual como ha venido operándose y es únicamente para los efectos de cumplir con la normatividad que tenemos. No creo que haya algún otro punto que aclarar al respecto. No sé si ustedes quieren hacer algún comentario. Sin comentario de mi parte. De igual forma, nada más acotar que estamos cumpliendo con la normatividad que nos impone hacer este tipo de ejercicios y a favor del mismo. Gracias. Entonces le pido por favor al secretario ejecutivo que de ya no haber más comentarios, tome el sentido del voto. Como lo instruye, comisionada presidenta. Someto a su consideración la aprobación del tabulador de remuneraciones ejercicio 2026 enlistado en el punto número 8, por lo que solicito sean tan amables de emitir el sentido de su voto. Comisionada maestra Macías. A favor. Comisionado licenciado Zambrano. Con la propuesta, a favor. Comisionada presidenta doctora Buenrostro. A favor. En consecuencia, queda aprobado por unanimidad el tabulador de remuneraciones ejercicio 2026 enlistado en el punto número 8. Muchísimas gracias. En cuanto al punto número 9, corresponde a la lectura, discusión y aprobación en su caso de la propuesta de traspaso de capítulos y partidas. En este sentido, se les hizo llegar por ahí la propuesta de que estaríamos solicitando se apruebe por parte del Pleno, donde estamos sacando recurso de una partida que no tenemos ocupada, que es la de ayudas sociales, para efectos de apoyar a otra partida. En esto es para efectos del mantenimiento de los aires acondicionados, que ya desgraciadamente también por el uso y por la temporada, pues han presentado algún tipo de deterioro y creo que lo correcto y lo oportuno es darles mantenimiento, posiblemente el nuevo ente se quede ahí y si no, de todos modos, pues hay que entregar la casa como se nos prestó y varios de esos aires acondicionados pues son de la casa, ¿no? Y algunos otros del instituto. No sé si tengan algún comentario que hacer, alguna pregunta, para eso está ahí Gerardo. Por mi parte no tengo mayor pregunta, creo que está bastante claro el motivo por el cual se va a llevar a cabo el cambio de capítulos y partidas. Y sí, como bien lo comentas, o sea, la temporada
de verano, sobre todo los climas extremos en la ciudad de La Paz, obedecen a la obligación de llevar a cabo el mantenimiento de los equipos de refrigeración, sobre todo por la comodidad y bienestar de todo el personal. ¿Es cuánto? Sin comentarios sobre ese tema. Perfecto, muchísimas gracias. Si no hay más comentarios, le pido por favor al secretario ejecutivo tome el sentido del voto de esta propuesta de traspaso de partidas. Como lo instruye, comisionada presidenta. Someto a su consideración la aprobación de la propuesta de traspaso de capítulos y partidas enlistado en el punto número 9, por lo que solicito sean tan amables de emitir el sentido de su voto. Comisionada maestra Macías. A favor. Comisionado licenciado Zambrano. A favor. Comisionada presidenta doctora Buenrostro. A favor. En consecuencia, queda aprobado por unanimidad la propuesta de traspaso de capítulos y partidas enlistada en el punto número 9. Muchísimas gracias. En cuanto al punto número 10, corresponde a asuntos generales. Como no hubo asuntos generales, nos vamos al punto número 11, que corresponde a la clausura, y siendo las 9:27, según marca mi reloj, damos por concluido este día 27 de agosto del 2025 los trabajos de esta sesión 16ª del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Baja California Sur, agradeciendo por supuesto a los comisionados y a todas las personas que nos estuvieron acompañando en la virtualidad. Que tengan muy, muy buen y bendecido día. Gracias.